Amén. Qué bendición es poder estar nuevamente con People's Church, la iglesia internacional, como yo le digo al pastor Gustavo. Es un gran privilegio. Cada vez que puedo estar con ustedes, lo disfruto al máximo y ver lo que Dios está haciendo en diferentes lugares. Esta mañana, para los que se conectaron un poco más temprano, escuchamos el testimonio de una joven que ahora es parte de esta gran familia. Así que eso es lo que está haciendo el Señor. Reciban un abrazo fuerte en el nombre del Señor. Como dijo el pastor Gustavo, ya yo soy parte de esta casa, soy amigo de esta casa. Así que siempre, siempre oro por ustedes y los llevo en mi corazón. En la mañana de hoy me han dado una tarea desafiante porque comienza el mes de la celebración de la Biblia. A mí me encanta, yo soy un predicador expositivo que me centro en la Biblia y me encanta poderlo hacer. Sin embargo, sé el desafío que tengo delante de mí al iniciar esta celebración del mes. En adición, yo quisiera felicitar a los pastores Gustavo y María Isabel, porque acá en los Estados Unidos de América, no sé si en Colombia lo hagan, pero acá el mes de octubre también celebramos el mes de apreciación pastoral. Y yo quiero darle gracias a Dios por los pastores Gustavo y María Isabel, lo que Dios está haciendo en ellos y a través de ellos, la bendición que me permite ser parte de sus vidas, de su ministerio, lo he visto desarrollar y florecer. Y les envío una calurosa felicitación y déjenme decirles que ustedes tienen unos buenos pastores. Ellos son llamados por Dios, tienen una carga por establecer el reino de Cristo aquí en la tierra y lo están haciendo con tenacidad, con responsabilidad y con mucha pasión. Así que son privilegiados ustedes de tener unos pastores como los que tienen y les celebramos desde acá, desde los Estados Unidos. Amén. Sin más preámbulo, yo quisiera que buscáramos en el libro de Mateo, capítulo 16, verso 18. Yo voy a leer la segunda parte del texto y quiero adelantarles diciéndole que la Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios y es nuestra regla de fe y conducta. Y todo lo que hacemos como iglesia y como seres humanos lo hacemos basado en lo que aprendemos de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene solamente un tema principal, no es la colección de muchos temas, es un tema principal, que Jesucristo nos creó, que el pecado rompió la relación que intencionalmente tenía Dios para su máxima creación y que desde ese momento Dios estableció un plan para redimirnos a través de su Hijo Jesucristo y que lo hizo cuando Jesucristo, cuando Dios se encarnó, vino a la tierra, vivió, sufrió, murió en la cruz del Calvario, pero resucitó porque la desobediencia trajo pecado y pecado introdujo la muerte. Y Dios dijo, a través de la muerte, que no es una creación mía, sino el resultado de desobediencia y pecado, a través de la muerte yo voy a vencer a Satanás y destruiré la muerte. ¿Y cómo lo hizo? Él dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Así de poderoso es nuestro Dios. Así que Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Allí derramó toda su sangre para limpiarnos. Al tercer día resucitó, venciendo así el poder de la muerte, ascendió al cielo, está a la diestra de Dios Padre intercediendo por cada uno de nosotros, nos envió el Espíritu Santo para que siguiéramos fortalecidos, obedeciéndole
y preparándonos para ese reencuentro con Él, porque Cristo viene por segunda vez, aleluya, y no viene ahora para morir, sino viene para reinar con nosotros y darnos vida eterna para que se vuelva a cumplir el plan original que Él había hecho según Efesios 1:4, que Él nos había escogido desde antes de la fundación del mundo para que estuviéramos con Él y adoráramos y estuviéramos toda la vida con Él por la eternidad. Eso es lo que va a ocurrir. Eso lo sabemos en las páginas de la Biblia. Esa es la historia principal de la Biblia y que tenemos que compartirlas con todo. El amor de Dios es tan grande por nosotros. Dios no nos amó en Juan 3:16. Dios nos amó en Génesis 1:1 y su amor fue tan grande que llevó a dar a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es la palabra de Dios. Ahora, Dios le ha dado esa responsabilidad a la iglesia. Segunda de Corintios capítulo 5, versos 17 al 20 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nos hemos convertido en iglesia y cuando uno continúa leyendo esos versos dice que Él nos ha dado el mensaje y el ministerio de la reconciliación. Así que cada uno de nosotros tenemos el mensaje y el ministerio, el servicio, la responsabilidad, el llamado de la reconciliación. ¿De qué se trata eso, Pastor Dwight? Que ahora nosotros vamos a hablarle a otras personas de cómo pueden reconciliarse con Dios. Les rogamos a la gente que se reconcilien con Dios. Y cuando nosotros hacemos eso, la Biblia nos declara y nos llama en 2 Corintios 5:20 embajadores de Cristo. Quizás usted no está dentro de la estructura gubernamental y política de su país para representarlo en otro lugar, en otra nación, como hacen los embajadores de nuestros países. Pero el Señor dice, porque su ciudadanía no es de la tierra, sino del cielo, pues ahora ustedes representan el cielo ahí en la tierra. Y por eso nos llama a Él embajadores de Cristo. Todo esto que yo les estoy diciendo está en las páginas de la Biblia. Esta es la palabra de Dios para nosotros. ¿Cómo yo lo puedo creer? Cuando yo me expongo a la palabra de Dios, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios y esa fe nos lleva a confesar a Cristo. Y dice la Biblia, esa fe no es de ustedes, es un regalo que Dios nos da. Aleluya. Y ese regalo viene cuando yo escucho la palabra de Dios. Así que este mes de octubre que celebramos la Biblia es un mes muy especial porque es que todo lo que nosotros hacemos como personas, porque en él vivimos, nos movemos y existimos, eso lo aprendemos en la palabra de Dios. El enfoque que nosotros debemos tener cuando leemos las escrituras y la Biblia es encontrar a Dios, enfocarnos en Dios, no enfocarnos en otra cosa, no enfocarnos en cuánta bendición yo puedo recibir, cuántas promesas hay ahí para mí, cuáles son los reglamentos de los cuales me tengo que privar. Eso lo vamos a aprender. Pero el enfoque principal es, yo quiero conocer a Dios, su corazón, su propósito para mí, porque quiero servirle y estar con Él por toda una eternidad. Ese es el enfoque de la Biblia. Ahora, como hablar de la Biblia es tan amplio, y yo estoy seguro que cada semana ustedes tendrán una perspectiva específica acerca de lo que dice la Biblia y cómo amar la Biblia y la palabra de Dios y cómo vivir para ella. Yo específicamente quiero hoy, sacando de la Biblia, de las enseñanzas bíblicas, 4 principios o 4 propósitos para la iglesia. 4 propósitos para la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Somos iglesia como congregación, como grupo, colectivamente, pero también somos iglesia en lo individual. Y yo quiero hablarte del propósito de Dios para la iglesia, porque si Dios le dio todo a Cristo como cabeza y Cristo se lo dio a la iglesia, nosotros tenemos que saber cuál es nuestro propósito para que efectivamente compartamos la verdad de la Biblia a toda criatura.
Así que ese es mi propósito para el día de hoy. Padre celestial, Padre bueno, te bendigo, te honro y te alabo. Qué privilegio es poder estar conectado con mis hermanos y mis hermanas, que aunque no nos hemos conocido cara a cara físicamente, no hemos estado en un mismo lugar, Señor, pero ya a través de esta tecnología nos conocemos y somos parte de la iglesia. Y si no nos llegamos a ver aquí en la tierra, en este planeta, nos vamos a ver en tu gloria, porque nuestro corazón, nuestra esperanza y nuestra fe es la misma. Estamos sirviéndote a ti. Yo te pido, Señor, que tú continúes, porque ya nos has estado bendiciendo con la oración, los cánticos, Señor, ya nos has estado bendiciendo. Continúa haciéndolo y que esta palabra que yo voy a compartir en tu nombre pueda quedarse grabada en los corazones, nos ayude a reflexionar y a vivir para ti. En el nombre de Cristo he orado. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Mateo capítulo 16, verso 18, la segunda parte del texto, lee de la siguiente manera. Yo edificaré mi iglesia, es Cristo hablándole a sus discípulos, yo edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Cristo va a edificar su iglesia y las puertas del reino de la muerte no van a prevalecer contra ella. Lo primero que yo veo aquí es que Dios no niega que vamos a estar enfrentando el reino de la muerte, pero Él asegura, mientras yo edifique la iglesia, ese reino de la muerte no va a prevalecer contra la iglesia. Por el contrario, entonces se sobreentiende que si Cristo no edifica la iglesia, lo que nos espera es que las puertas del reino de la muerte prevalezcan contra ella. ¿Cómo Cristo edifica la iglesia? Como predicador que soy, como maestro de predicación que soy, la manera, la estrategia principal y más básica es a través de la predicación del evangelio, de la palabra de Dios. El utilizar la palabra de Dios y proclamarla con la autoridad del Espíritu Santo es una manera que nosotros le permitimos a Dios edificar la iglesia. Pero no solamente eso, esa es la primera parte de la ecuación. La segunda parte de la ecuación es que nosotros, los que escuchamos la predicación de la palabra de Dios, no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra que escuchamos. Cada iglesia, déjeme decirle esto, cada iglesia merece ser una gran iglesia. Escuche lo que les estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que cada iglesia merece ser una iglesia grande. Estoy diciendo que cada iglesia merece ser una gran iglesia. Cuando nosotros conocemos el propósito de Dios para nosotros como iglesia, tenemos la capacidad de convertirnos en esa gran iglesia que merecemos ser. Una gran iglesia es una iglesia saludable. Una gran iglesia es una iglesia efectiva. Una gran iglesia es una iglesia intencional, es una iglesia irresistible, es una iglesia contagiosa. Una gran iglesia tiene sentido de comunidad. Y una de las cosas que más me agrada cada vez que los visito a ustedes es que siempre los pastores Gustavo y María Isabel abren el foro unos minutos antes para que nosotros podamos compartir. Y mire, yo me he reído en esos foros, pero también los he aprendido a conocer. He tenido la oportunidad de compartir también algunas de mis vivencias. Es porque hay un sentido de comunidad y eso hace a People's Church una gran iglesia. La iglesia es una obra del Espíritu Santo. Eso no se puede negar. Es una obra del Espíritu Santo. Así que el distintivo de la iglesia debe ser la vida de santidad que se refleja en cada uno de nosotros, los que somos parte de la iglesia. La vida de santidad, yo la explico, que nosotros somos diferentes, estamos separados y consagrados para Dios. ¿Cómo yo alimento esa separación, esa santidad, esa consagración para Dios?
a través de la palabra de Dios. Cuando yo saco tiempo para escudriñarla, para conocerla y para aplicarla a mi vida. Hay momentos que la Biblia me confronta, me incomoda, pero aún en esos momentos yo decido con la ayuda del Espíritu Santo obedecerla porque es para mi bien y Dios se va a manifestar en mi vida. Ahora, entrando rápido en materia de los que le quiero compartir a ustedes. 4 palabras en el griego, que fue el lenguaje en que la iglesia, el Nuevo Testamento se escribió. Hay 4 palabras en griego que hablan del propósito de la iglesia. Número 1, el primer propósito de la iglesia, koinonía. ¿Qué significa la palabra koinonía? La palabra koinonía significa armonía, amor fraternal. Escuchamos las alabanzas esta mañana y era agradable al oído porque estábamos escuchando una armonía entre la voz y las músicas, las notas musicales de la guitarra. Y es agradable. Cuando nosotros vivimos en coinonía, el mundo está oyendo algo agradable de nosotros. Cuando nosotros vivimos en coinonía, el mundo está viendo que nosotros estamos en armonía. ¿En armonía con quién? En armonía con Dios y en armonía con nuestros hermanos. Y eso lo aprendemos de la palabra de Dios. Una de los documentos más reconocidos que se saca de la palabra de Dios son los 10 mandamientos. Mucha gente conoce los 10 mandamientos, pero cuando Jesús vino, él dijo, yo les voy a dar un nuevo mandamiento. Juan 13:34. Yo les voy a dar un nuevo mandamiento, pero realmente ese nuevo mandamiento es un resumen de los 10 mandamientos. Y él les dice, ámense los unos a los otros como yo amé a la iglesia y amen a Dios sobre todas las cosas. Ámense los unos a los otros. El amor de Dios en nosotros nos lleva a también amar a nuestro prójimo. Mire, y tiene que ser la palabra de Dios la que nos dirige en eso y por el Espíritu Santo, porque hay personas que se nos hace difícil tener esa relación de amor porque tienen diferentes caracteres y diferentes personalidades. Pero qué bueno que también de la Biblia yo aprendo que nosotros debemos tolerar los unos a los otros y perdonar los unos a los otros y llevarnos las cargas los unos a los otros. Todo eso que yo les estoy hablando sale de la palabra de Dios, de la Biblia. Es el corazón de Dios que Él nos está transmitiendo. Es su intención y propósito desde el principio. Y el documento que usted y yo tenemos, que es la Biblia, es la última revelación más completa de Dios. No hay otra revelación. Esa es. No quedó nada fuera. Y parte de esa revelación que Dios quiso que nosotros entendiéramos era que nos aprendamos a amar los unos a los otros al nivel de como Dios Jesús amó a la iglesia, al punto de entregarnos por ellos, al punto de dejar de ser para poder bendecir a otros. Aleluya. Y eso yo lo veo en la iglesia, en una gran iglesia que decide vivir conforme a la palabra de Dios. Coinonía. Nunca se olvide de esa palabra. Armonía, amor fraternal, ámense los unos a los otros. Déjeme decirle algo rápido acerca del amor, porque el amor algunas veces puede sonar como un cliché. Sí, el amor, el amor, el amor. Déjeme decirle algo que me ha transformado y que es interesante. La Biblia dice, nada me apartará del amor de Dios. Pero fíjese de lo que no nos aparta, del amor de Dios. Hay personas que por razones diversas se apartan de la congregación. Hay personas que por maneras diversas se apartan del servicio a Dios, pero la Biblia asegura que del amor de Dios nada nos podrá apartar.
porque Dios nos ama en nuestro momento, en nuestros mejores momentos, en nuestros peores momentos, porque Dios nos ama cuando nosotros le servimos y cuando no le servimos, Él nos sigue amando, porque Dios nos ama cuando somos sus amigos y cuando somos sus enemigos, Él nos ama. Nada, hermano, amigo, nada nos puede apartar del amor de Dios. Y por eso esa unión de amor de Dios por nosotros, ese es lo mismo que Él quiere que haya entre nosotros, pero no lo podremos hacer hasta que no entendamos lo que su palabra dice y nos está revelando o iluminando. Número 2, la segunda palabra en griego que habla del propósito de la iglesia y que lo encontramos en la palabra de Dios es el querigma. El querigma o la palabra querigma significa la proclamación del señorío de Jesucristo. La proclamación del señorío de Jesucristo, que Jesucristo es el Señor. Mire, yo le dije que la Biblia solamente tiene un tema y ese tema está bien ligado al señorío de Jesucristo, que Jesús es el unigénito Hijo de Dios que vino a la tierra para redimirnos a toda la humanidad del pecado que nos había apartado de Dios el Padre en su intención original de que nosotros estuviéramos con Él. Jesucristo es el Señor, es el credo cristiano más antiguo. Para usted, la fórmula de salvación en Romanos 10:9, para usted saber cambiar de muerte a vida, para usted cambiar de no servirle al Señor a ser un siervo y una sierva del Señor. ¿Qué es lo que dice la Biblia? La fórmula de salvación. Todo el que confiese que Jesucristo es el Señor será salvo. Es la confesión de Jesucristo, es el querigma. Y no solamente querigma en la confesión de que Jesucristo es el Señor, de que Jesucristo es Dios, que Él es mi Salvador, sino que lo prediquemos. Y una de las cosas que más me gusta desde todos los años que yo conozco a los pastores Gustavo y María Isabel, que cuando los conocí obviamente todavía no estaban en el pastorado, pero eran unos líderes significativos e importantes en la congregación donde estaban, era que ellos le daban preeminencia a la palabra de Dios y a proclamar el señorío de Cristo. Hoy en día hay muchas personas proclamándose a sí mismos como importantes. Y no es que ellos dicen, yo soy, a mí me tienen que adorar, pero cuando uno los escucha hablar, hablan más de lo que ellos han alcanzado, hacen referencia más a sus éxitos y a lo que tienen que al mismo Jesús. Y el propósito de la iglesia es traer, exaltar el señorío de Jesucristo a través de nuestra proclamación. El señorío de Jesucristo sobre la iglesia se ve de esta manera, que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro bautizador, que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro sanador, que Él es nuestro ayudador, que Él es el Rey, que Él es el príncipe de paz. Todas esas cosas nosotros las proclamamos en diversas maneras, cuando oramos, cuando testificamos, cuando nos congregamos. Estamos a través de todo eso reconociendo el señorío de Jesucristo. Nosotros queremos que Dios llene cuando nosotros proclamamos el señorío de Jesucristo, querigma. Nosotros lo que estamos pidiendo es que su casa, su iglesia, nosotros nos llenemos, aleluya, a través de las diferentes disciplinas, la de la oración. Cuando adoramos, estamos proclamando el señorío de Jesucristo. Cuando sentimos y reconocemos su presencia, estamos proclamando el señorío de Jesucristo. Cuando vivimos una vida de pureza en el Señor, estamos reconociendo el señorío de Cristo. Cuando leemos la Biblia y conocemos sus promesas y nos apropiamos de ellas en fe, estamos proclamando el señorío de Jesucristo. Cuando vivimos en su propósito, cuando identificamos y vivimos en el propósito de Dios para nosotros, estamos proclamando el señorío de Jesucristo. Cuando nos apasionamos por Él, por su palabra, por las almas perdidas, estamos reconociendo, proclamando el señorío de Jesucristo. Cuando le permitimos que la paz de Dios gobierne nuestros corazones, estamos proclamando el señorío de Jesucristo. Cuando
le pedimos a Dios y esperamos su provisión, estamos proclamando el señorío de Jesucristo. Cuando recibimos su poder, aleluya, para poder compartir con otros, estamos proclamando y reconociendo el señorío de Jesucristo. Aleluya. Dios quiere que nosotros entendamos que cuando nosotros proclamamos el señorío de Jesucristo, gente son transformadas, gente son cambiadas. Yo no puedo cambiar a nadie diciéndole cuán bueno yo soy. Pero cuando yo le hablo de la bondad del Señor, entonces, aleluya, hay una transformación porque el cristianismo o la salvación es la transformación del ser. Eso es lo que es la salvación. La transformación del ser. ¿Cómo yo soy transformado en mi interior? Cuando yo me expongo a la palabra de Dios, esa palabra en mí produce fe y yo creo y confieso que Jesucristo es el Señor. People's Church no es una iglesia confesional. People's Church es una iglesia de experiencia y de práctica y de vivencia. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros no confesamos por repetir algo. Nosotros experimentamos en carne propia el poder transformador de la palabra de Dios. Como dice Efesios, que el que robaba ya no roba más, que el que mentía ya no habla mentira, sino que habla verdad. El que robaba ya no roba, sino que trabaja. El que abusaba con sus palabras y hablaba palabras obscenas, aleluya, ya no habla esas palabras obscenas, sino que habla palabras que van a edificar y a añadir valor a otras personas que lo escuchan. Ese es el poder transformador que nosotros experimentamos cuando proclamamos el señorío de Cristo, que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Tercera palabra que quiero que ustedes consideren es diaconía. Diaconía significa servir estrictamente por amor. Servir estrictamente por amor. El cristianismo se reduce a la palabra servicio. El que no vive para servir no sirve para vivir. El cristianismo es servicio, diaconía, pero servir estrictamente por amor. En el tiempo de Jesús, en los tiempos bíblicos, los griegos tenían varias palabras que se referían a servicio. Dulos, servicio por obligación, ese es el concepto que tenemos de los esclavos, ellos estaban obligados a servir. Pitereteu, el servicio por remuneración, el servicio por reconocimiento, el servicio por motivación. Esos son los diferentes definiciones de servicio que los griegos le daban. Pues yo le sirvo porque estoy recibiendo una remuneración, pues yo le sirvo porque estoy en una posición que requiere que yo sirva, pues yo sirvo porque me están motivando para que sirva. Y el Señor Jesús, a través de su Espíritu Santo, da una nueva revelación de lo que es servicio. Y ahí es donde encontramos la palabra diaconía por primera vez en el libro de los Hechos, capítulo 6. Porque Dios no quiere que nosotros le sirvamos por obligación. Él no quiere que nosotros le sirvamos por reconocimiento, porque hay momentos en que no nos van a reconocer nuestro servicio. Dios no quiere que nosotros le sirvamos por motivación, porque el día que falte la motivación, entonces no vamos a tener la iniciativa de servir. Dios no quiere que nosotros le sirvamos en base a una posición, porque Jesús mismo dijo, yo no vine para que me sirvieran, yo vine para servir. El más pequeño de ustedes va a ser el más grande en el reino de los cielos. Así que él, entendiendo eso, él dice, tiene que haber una nueva perspectiva y una nueva revelación de lo que es el servicio a Dios. Y entonces viene la palabra diaconía, servir estrictamente por amor. Y el marco de referencia que nosotros tenemos está en Hechos capítulo 6, cuando la iglesia estaba creciendo, pero en el crecimiento de la iglesia comienza a haber unos prejuicios y unos choques y unos problemas. Y el problema era básicamente
un problema racial contra los judíos de la diáspora. Aquellos viudas y huérfanos griegos eran desatendidos porque la iglesia tenía una labor social, y en esa labor social de ese momento, pues los que no eran puramente judíos, pues los marginaban. Y Dios dice, eso no puede existir. Porque si yo estoy edificando mi iglesia, tiene que la iglesia entender cuál es su propósito y cuál es el propósito que yo tengo para ellos, porque en el momento en que no lo obedezcan y no lo sigan, las puertas del infierno prevalecen contra la iglesia. Por eso yo le decía, cuando nosotros vivimos en armonía y nos amamos unos a los otros, las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia, sino que es una manera que Cristo está edificando la iglesia. Busque maneras de expresarle su amor a alguien en esta semana. El querigma, la proclamación del señorío de Jesucristo, cuando nosotros nos concentramos en proclamar que Jesucristo es el Señor de mi vida, de mi matrimonio, de mi familia, de la iglesia, de mi trabajo, de mi profesión, las puertas del infierno no prevalecen. Pero en el momento en que yo dejo de proclamar el señorío de Jesucristo y comienzo a pensar que yo he obtenido unas cosas por mis propios méritos, entonces las puertas del infierno avanzan y prevalecen contra la iglesia, no solamente la iglesia congregacional, el grupo colectivo, sino contra mí individualmente, que también soy la iglesia. Cuando nosotros no servimos estrictamente por amor, pues la iglesia sufre que las puertas del infierno avancen y prevalezcan contra la iglesia. Ahora, volviendo al punto de contexto que estoy hablándoles en Hechos capítulo 6, la iglesia, esto se conoce como la iglesia, la primera iglesia o la iglesia primitiva. La iglesia, como la conocemos hoy, está en sus etapas iniciales y se mete en esa etapa inicial un problema de prejuicio. Ya aquí se está rompiendo el primer propósito de la iglesia, que es tener amor fraternal, tener armonía, coinonía. Entonces, ¿qué pasa? El Espíritu Santo rápidamente da las instrucciones de cómo nosotros debemos revertir eso para que Cristo edifique la iglesia. Vienen donde los pastores, Juan, Pedro, y le dicen, hay murmuración, hay problemas, las viudas y los huérfanos griegos no están siendo atendidos, y esto es cristianismo práctico. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué ustedes van a hacer como pastores? Porque muchas veces vienen donde los pastores para que nosotros tratemos de resolver las situaciones. Pero ellos le dicen, y quizás sonó o suena todavía antipático, pero en la realidad él dice, no está bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios y la oración para atender a las mesas, para atender esta ayuda de índole social que estamos dándole a este grupo. Es necesario que ustedes comiencen a eh, involucrarse, a delegar a otras personas que lo puedan hacer. Y así es como la iglesia crece, porque ese es el propósito de la iglesia. El día que los pastores abandonen la oración y la proclamación, la predicación de la palabra de Dios, la iglesia se va a desviar de su propósito, porque como yo le dije hace unos momentos atrás, es a través de la predicación la forma más básica y más efectiva para que la iglesia siga encaminada en su propósito. Ahora, Dios le dice a ellos, a través del Espíritu Santo, a través de los apóstoles, le dicen, escojan a 7 hombres que sean de buena reputación, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para servir y hacer una labor social. Necesitamos todo eso. ¿Por qué no escogemos gente que profesionalmente sepan cómo hacerlo? No, porque la vida de la iglesia es de índole espiritual. Y aquí estamos edificando el fundamento de la iglesia. Ellos no lo entendían, que lo que ellos estaban haciendo ahí en Hechos capítulo 6 iba a ser el fundamento para la iglesia universal hoy, que está en todas partes del mundo. Pero ellos no tienen eso en su mente, pero Dios, que sabe todo, sabe lo que les estoy pidiendo que hagan es fundamental para lo que va a ocurrir a través de los siglos y las edades. Escogen 7 hombres, si usted lee el capítulo,
los nombres de los 7 hombres o los 7 diáconos, de ahí es donde nosotros sacamos la palabra diáconos, el primer momento de diáconos. Hoy en día los diáconos hacen una función administrativa, pero realmente en sus inicios los diáconos tenían una labor de servicio. Y en ese sentido yo me atrevo a decir, y lo he compartido en otros foros, que toda la iglesia debe ser diáconos. Todos nosotros tenemos que tener diaconía como parte de nuestro propósito y nuestra esencia como cristianos. Servir estrictamente por amor. Ahora, si usted lee los 7 nombres de esos 7 diáconos son griegos. ¿Por qué? Porque iban a trabajar con una comunidad griega. Dios hace todo en propósito. Número 2, ¿por qué de buena reputación, de buen testimonio? Porque iban a estar, son 7 hombres, iban a estar trabajando con mujeres viudas y no podía haber la más mínima sombra de duda de que ese hombre cuando estuviera teniendo contacto con esa mujer viuda que tenía necesidades, como toda ser humano y como toda mujer, que no había duda de que él iba a tener una relación de Dios, una relación sana, una relación de edificación, de poner a Cristo primero. Así que no había duda en eso. ¿Por qué tenían que ser llenos del Espíritu Santo? Porque hay momentos que cuando usted sirve estrictamente por amor, es el Espíritu Santo el que lo va a dirigir y le va a dar discernimiento a lo que usted tiene que hacer. Porque si usted sirve porque tiene una posición, a usted le dan lo que tiene que hacer. A usted le dan el libreto de lo que usted tiene que hacer y las expectativas. Si usted sirve porque recibe una remuneración, usted va a hacerlo porque ya sabe que si no lo hace no le van a dar el dinero. Pero aquí el que sirve estrictamente por amor tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo y tiene que tener un discernimiento, porque hay momentos en que vamos a enfrentar eventos y episodios que si no tenemos sabiduría, que es el último requisito, no lo vamos a hacer. Y déjeme decirle rápidamente un ejemplo aquí. Yo me imagino, esto no lo dice la Biblia, pero yo me imagino que en uno de esos días los niños que eran huérfanos iban a venir a las mesas, estos diáconos le iban a servir, le iban a dar sus alimentos y quizás el niño ese día iba a rechazar el alimento porque estaba llorando. ¿Por qué tenemos que ser llenos del Espíritu Santo cuando servimos estrictamente por amor? ¿Por qué tenemos que ser gente de sabiduría? Porque ahí era donde los diáconos, por el Espíritu Santo, en lugar de hacerlo porque se tenía que hacer, no es que tú tienes que comer porque este es el momento de comer, ponía el plato de alimento a un lado y le preguntaba al niño, ¿por qué no quieres comer? ¿Por qué estás llorando? Y probablemente, yo me estoy imaginando este escenario, probablemente el niño le iba a decir, hoy yo no quiero comer porque hoy es el día que yo recuerdo cuando mi papá y mi mamá murieron. Y en ese momento, el diácono que sirve estrictamente por amor, que no tiene agendas personales, sino la agenda de Dios, iba a decir, tú no necesitas un plato de comida hoy, tú necesitas que yo te abrace, tú necesitas que yo me convierta en tu papá hoy. Por eso es que el que sirve estrictamente por amor, el diácono, la diaconía, nos mueve a actuar como Cristo actuaría. Gloria a Dios. Propósito de la iglesia. Todo esto sale de la Biblia, de la palabra de Dios. Cuando yo conozco el corazón de Dios, yo puedo entrar en el propósito que Dios tiene para mí como iglesia. Coinonía, armonía, amor fraternal, ámense los unos a los otros, querigma, proclamen el señorío de Jesucristo en todo lo que ustedes hacen y hablan y decisiones, todo. Número 3, diaconía, sirvan estrictamente por amor, porque cuando ustedes hacen estas cosas, la iglesia se edifica y las puertas del infierno no avanzan en contra de la iglesia. Y termino con esto. Número 4, martiria. Martiria es la palabra que nosotros, de donde nosotros sacamos la palabra, esa es la raíz etimológica de la palabra mártir, el que muere por una causa, el que muere por una causa. Martiria lo vemos en Hechos capítulo 1, verso 8. Nosotros leemos en nuestra versión en español, dice,
y ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Esa palabra testigo, que nosotros traducimos testigo, en el original era martiria. Y lo que está diciendo Jesucristo ahí cuando le dijo esas palabras a sus discípulos es, ustedes van a ser mis testigos, van a ser testigos hasta las últimas consecuencias, hasta dar su vida por esta causa. Porque cuando yo me apasiono por el Señor, cuando yo me apasiono por lo que Él me ha pedido que yo haga en su reino como parte de la iglesia, yo voy a hacerlo hasta las últimas consecuencias. Aleluya. Nosotros tenemos que aprender a morir por la causa del Señor. Y yo no estoy hablando necesariamente de morir físicamente, aunque ahora mismo en diferentes partes del mundo hay gente dando su vida por Cristo literalmente, pero quizás ese no es el caso en nuestros países, en esta parte del mundo, pero nuestro ser testigo hasta las últimas consecuencias es que aunque me critiquen, que aunque yo pierda amigos, que aunque piensen que yo estoy loco o loca, aunque me digan lo que tú estás haciendo es pérdida de tiempo, yo voy a ser testigo hasta las últimas consecuencias. Cuando yo no me rindo y sigo siendo testigo hasta las últimas consecuencias, usted sabe lo que pasa. Jesucristo edifica la iglesia y las puertas del infierno no prevalecen en contra de la iglesia. Aleluya. Yo voy a vivir por el código de la palabra de Dios. Yo voy a vivir por el código de Dios para mi vida. La palabra de Dios es mi guía de fe y conducta. Ese será mi norte. Ese será lo que me va a fortalecer. Aleluya. Gloria al Señor. La palabra de Dios me ha fortalecido a mí en muchas ocasiones. En muchas ocasiones me ha fortalecido a mí. Déjeme decirle, si tengo el tiempo, 3 versos que me ha fortalecido la palabra de Dios para que yo siga amando, para que yo siga proclamando el señorío de Cristo, para que yo siga sirviendo estrictamente por amor y para que yo siga siendo testigo hasta las últimas consecuencias. Romanos 3:3 dice, mi falta de fe no anula la fidelidad de Dios. Salmo 118:13 dice, me empujaste con violencia para que cayera, pero a mí me ayudó Jehová. Y en Efesios encontramos el texto, que dice, pero Dios, que es rico en misericordia. Usted no sabe cuántas veces yo me he tenido que agarrar de ese texto, porque no siempre yo he logrado ser el hombre de fe que debo ser. No siempre he reaccionado de la manera que debo reaccionar ante situaciones difíciles que me ha tocado vivir. Pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Por qué yo estoy de pie? ¿Por qué usted está de pie? ¿Por qué la iglesia avanza? ¿Por qué la iglesia no se ha podido destruir? Han venido gobiernos, han tratado en diferentes países, aún en nuestros países latinoamericanos, se levantaron hombres, líderes, dictadores que trataron de minimizar el efecto de la palabra de Dios. ¿Por qué no lo han podido hacer? Porque es Cristo, a través de su palabra, el que edifica la iglesia y las puertas del infierno no prevalecen en contra de ella. Oremos. Padre celestial y Padre bueno, yo te bendigo, yo te honro, yo te alabo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la inmensa riqueza que podemos recibir de ella. Señor, yo te pido que a través de este mes que vamos en People's Church intencionalmente a hablar del poder de la palabra de Dios, que nosotros no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, para ver cómo tú día a día edificas la iglesia y las puertas del infierno no prevalecen en contra de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Si hubiese alguien que nos esté escuchando y quiere entregar su corazón a Jesucristo, yo sé que nos están escuchando a través de la emisora radial, por favor, comuníquese, ya sea con la emisora radial o con
la información que usted tenga de People's Church es urgente, es necesario que usted comience a encontrar su propósito de vida en el Señor. Él fue el que nos creó, por Él vivimos, nos movemos y existimos, y Él espera que nosotros entreguemos nuestro corazón y nuestra vida a Él, y cuando lo hagamos, entonces aprenderemos a amar y a valorar la riqueza de la palabra de Dios. Hay tres poderes incomparables en el mundo. Hay tres poderes incomparables en el mundo. Número uno, el poder de la sangre de Cristo, que nos perdona. El poder del Espíritu Santo, que nos santifica. Y el poder de la palabra de Dios, que nos transforma. Con eso los dejo. Dios les bendiga. Reciban un fuerte abrazo de este su amigo y su hermano, Dwight